Continuamos con la pregunta 9 y la pregunta 9 es un poco un salto atrás al tema de funciones. Funciones, o sea, aquí les llama aplicaciones. Bueno, yo siempre prefiero la terminología de funciones porque me es más habitual, pero bueno. Entonces, vale. Y bueno, también está relacionado quizás con el tema 5, que era el tema de conjuntos finitos, ¿no? Entonces, tenemos dos conjuntos, dados X e Y, y sabemos que son dos conjuntos finitos, arbitrarios y no vacíos, ¿no? O sea, que tienen una cardinalidad que es un número, es equivalente a un número natural, n. Pues dados estos dos conjuntos y dada una aplicación cualquiera de X a Y, consideremos las siguientes afirmaciones. Y tenemos que comprobar, claro, cuáles son ciertas y cuáles son falsas para poder responder. Entonces P dice, si el cardinal de X es mayor que el cardinal de Y, entonces F es sobreyectiva. Q es, si el cardinal de X es mayor que el cardinal de Y, entonces F no es inyectiva. Y nos dice R, si el cardinal de X es igual al cardinal de Y, entonces F es biyectiva. Y finalmente S, si el cardinal de X es igual al cardinal de Y F no es sobreyectiva, entonces F no es inyectiva. Entonces, bueno, para esto conviene recordar toda la terminología, ¿no? Primero lo que es una aplicación, que es un mapeado de un conjunto de los elementos de un conjunto a los elementos de un conjunto B, y la aplicación añade un primer nivel de restricción o de constricción, y es que para cada elemento X en el conjunto A solo puede haber un elemento Y en el conjunto B. O sea, yo esto me gusta imaginarlo con flechas, entonces el ejemplo que yo siempre daba para explicarme esto a mí mismo es cada elemento de X dispara una sola flecha. Entonces todos pueden disparar al mismo elemento de B, pero cada uno solo puede disparar una flecha. Entonces esta es la única restricción que tiene una aplicación. Y ya después una aplicación puede ser inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Y de nuevo no vamos a entrar ahora en detalles, pero ya sabéis la diferencia entre estas. Y así muy informalmente, una aplicación inyectiva es aquella en que cada flecha que dispara los elementos del primer conjunto tiene que impactar a un receptáculo, una diana o un animal diferente. No pueden diferentes elementos de X mapear al mismo elemento de Y. O normalmente se formula al revés, ¿no? Si distintos elementos de X mapean al mismo elemento de Y, es que esos distintos elementos de X son el mismo realmente. Sobreyectiva es que no queda ningún elemento del conjunto Y que no sea mapeado por algún elemento del conjunto X. Y biyectiva es una combinación de los dos, es una relación en la que cada elemento del conjunto X conecta con un elemento distinto del conjunto y todos los elementos del conjunto Y son mapeados. Y bueno, esto tiene otras consecuencias. Por ejemplo, cuando hay una relación biyectiva entre dos conjuntos, estos tienen la misma cardinalidad, por ejemplo. Pero bueno, pasemos a las preguntas y comprobemos cuáles de estos enunciados son ciertos. Después tenemos que responder cuáles son verdaderas, ¿no? Cuáles de estas opciones son verdaderas. Y al respecto tenemos tres posibilidades, R y S, las dos últimas, P y Q, las dos primeras, o ninguna de las otras respuestas. Entonces, empecemos por P. Entonces, P nos dice que si la cardinalidad de X es mayor que la cardinalidad de Y, entonces F es sobreyectiva. Entonces, un modo de visualizar esto es creando unos conjuntos y comprobémoslo. Entonces, creamos este primer conjunto, este es X, y vamos a ponerle, como es mayor que Y, vamos a ponerle tres elementos. 1, 2 y 3. Y tenemos otro conjunto y digamos que solo tiene dos elementos. Nos dice, si la cardinalidad de X es mayor que el cardinal de Y, entonces F es sobreyectiva. Entonces, podría ser sobreyectiva,
pero no tiene por qué serlo necesariamente. Porque, por ejemplo, imaginad este mapeamiento. 1 conecta con 1, 2 conecta con 1, 3 conecta con 1. Es perfectamente válido, es una función f de x a y y es perfectamente correcta, pero no es una función sobreyectiva. Quedan elementos de y que no reciben mapeado. Entonces, P no puede ser una afirmación verdadera. Y en consecuencia, C tampoco puede ser una afirmación verdadera. Entonces, si ya tuviésemos prisa en el contexto del examen o de falta de tiempo, ya podíamos evitar ver Q, porque bueno, o por lo menos tendríamos que saltar ya a comprobar R y S. Pero bueno, aquí vamos a comprobar Q. Entonces, ¿qué nos dice Q? Q nos dice que si el cardinal de X es mayor que el cardinal de Y, entonces F no es inyectiva. Y de nuevo, esto podemos imaginarlo a través de conjuntos y ver si es así, ¿no? Por ejemplo, un primer conjunto X con 1, 2, 3 y 4. Este es X. Y vamos a imaginar un segundo conjunto Y con solo 1 y 2. Entonces, parecido al anterior, he añadido un elemento más a X. Y nos dicen, como el cardinal de X es mayor que el cardinal de Y, entonces F, cualquier función entre X e Y, no puede ser inyectiva. Entonces, en este caso sí que es cierta la afirmación. ¿Por qué? Entonces, el único requisito de una función es que cada elemento del conjunto inicial tiene que conectar con un elemento del conjunto final. Todos tienen que emitir una flecha. Entonces, ¿qué pasa si el primer conjunto X tiene más elementos que el segundo conjunto? Entonces, por mucho que te esfuerces, por mucho que intentes evitarlo, cualquier aplicación f que hagas va a ser sobreyectiva, porque va a ser imposible. Si aquí hay 4 elementos y aquí hay 2, aunque intentes evitar al máximo posible cubrir todos los elementos del segundo conjunto, no es posible. 1 tiene que conectarse con alguno de estos 2, se conecta con 1. 2 tiene que conectarse con alguno de estos 2, digamos que se conecta con 2. Y ahora llegamos a 3, y 3 no puede evitar conectar con 1 o con 2, ¿no? Y lo que nos preguntan no es sobre la sobreyectividad, sino sobre la inyectividad, pero es lo mismo. Entonces, cualquier función, en este caso, no puede ser inyectiva, porque para ser inyectiva, cada elemento de X tiene que conectar con un elemento distinto de Y. Como no hay suficientes elementos distintos de Y, los elementos de X, varios elementos van a coincidir en el mismo Y. Entonces, Q es cierto, efectivamente, F no es inyectiva, no puede ser inyectiva si su cardinal es mayor que el de Y. Entonces esta es verdadera. Vamos a abrir una nueva ventana y vamos a recordar que hemos dicho que la primera de las proposiciones es falsa y la segunda es verdadera. Entonces esta es falsa y esta es verdadera. Entonces, realmente ya no tendríamos que mirar R y S, ya el ejercicio está hecho, porque las respuestas son, ¿cuáles son verdaderas? P y Q. Sabemos que no es cierto que P y Q ambas son verdaderas. Y nos dice, las únicas afirmaciones verdaderas son R y S. Entonces sabemos que eso es falso. Aunque R y S sean verdaderas, Q también es verdadera. Entonces la respuesta correcta ya sabemos, sin tener que operar más, que es B, ninguna de las otras respuestas. Esta es la respuesta verdadera. Pero de todos modos vamos a comprobar las otras. Entonces, en P y Q la cardinalidad de X será mayor que la cardinalidad de Y. En R y S las cardinalidades son iguales. Entonces R nos dice, si el cardinal de X es igual al cardinal de Y, entonces F es biyectiva. Entonces este es muy similar a P. O sea, que la cardinalidad de los dos conjuntos sea la misma es condición necesaria para que una función de un conjunto a la otra sea biyectiva, pero es condición necesaria, no es condición suficiente. De nuevo, podemos utilizar el mismo ejemplo que utilizamos para P.
¿no? Bueno, ahora tienen que ser iguales, perdón, pero va a funcionar de la misma manera. Digamos que el conjunto X es el conjunto de 1, 2, 3 y el conjunto Y es el conjunto 1, 2, 3 también, o sea que tiene la misma cardinalidad. De nuevo podemos imaginar una función f donde 1 mapea con 1, 2 mapea con 1, 3 mapea con 1. Esta es una aplicación, no tiene ningún problema y no es biyectiva. Entonces, claramente R es falsa. Y finalmente, esta era R, finalmente vamos con S, y S nos dice de nuevo dos conjuntos de la misma cardinalidad. Podemos coger también 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Y qué nos dice? Si el cardinal de X es igual al de y si F no es sobreyectiva, entonces F no es inyectiva. Entonces esto es verdadero y es bastante obvio. Fijaos en la condición. Si la cardinalidad es igual, pero F no es sobreyectiva, F no es inyectiva. Entonces, tenemos estos dos conjuntos y tenemos funciones entre ellas. Entonces, hay muchas que podríamos hacer. Podríamos hacer una función sobreyectiva, ¿no? Podemos hacer varias, de hecho. Podemos hacer, creo que 3 factorial. Podemos hacer 6 diferentes funciones biyectivas del conjunto X al conjunto Y. La más fácil es 1, 1, 2, 2, 3, 3. También podéis hacer 1, 3, 2, 2, 3, 1 y muchas más. Tendrías 6 combinaciones posibles. Y todas serían funciones biyectivas. Y todas serían también, por lo tanto, funciones sobreyectivas. El caso es que si cualquiera de las funciones que hacemos f conectando uno con el otro, cualquiera de estas funciones es sobreyectiva, eso quiere decir que cada uno de los miembros del conjunto Y recibe una flecha, ¿no? Está conectado, tiene un inverso, en vez de flechas la terminología técnica es que tiene un inverso en el conjunto A, o sea, en el conjunto X aquí. Entonces la cuestión es, si uno recibe una flecha, y 2 recibe una flecha, y 3 recibe una flecha, cada uno ha recibido una flecha distinta, reciben 3 flechas, eso nos obliga a que cada flecha, y tenemos 3 elementos en el conjunto inicial, cada uno de los cuales solo puede emitir una flecha. Entonces, si sabemos que esto es cierto, cada uno ha recibido una flecha diferente por un total de 3 flechas, sabemos que cada una de las flechas emitidas aquí ha tenido que conectar con un elemento distinto de estos, ¿no? Porque si no, sería imposible. O sea, lo que se podría hacer es, si la aplicación f que saca estas flechas de X y las lleva ahí, si esta aplicación mapea estas 3 a solo uno de aquí, como en el caso de R, o a 2, por ejemplo, esta aplicación, 1, 2, 3 a 1, 2, 3, donde 1 va con 1, 2 va con 1 y 3 va con 2. Tanto en esta aplicación como en esta aplicación tenemos cardinalidad igual entre los dos conjuntos y tenemos una función f que no es sobreyectiva, que no cubre a todos los elementos del segundo conjunto. Entonces, como no es sobreyectiva, vemos que efectivamente esta aplicación tampoco puede ser inyectiva, ¿no? Porque se repiten, 1 mapea con 1, 2 también mapea con 1 y 3 mapea con 1 también. Y aquí 1 mapea con 1, 2 mapea con 1, ya estos dos coinciden, entonces no es inyectiva. Para que sea inyectiva necesitamos que la cardinalidad sea igual y que f sea sobreyectiva. Si se dan esas dos condiciones, la tercera ya cae por su propio peso. Entonces este es bastante sencillo, yo diría que este fue el más sencillo de todos los ejercicios, una vez que se mira con un poco de calma.